lograron que les den lugar en la sala de cómputos. No sé cómo se llama. Estoy con la cámara apagada. Ah, ok, perfecto. Bueno, la idea de hoy es hacer un ejercicio que no es demasiado largo. Solemos hacer, no sé cómo hicieron ayer con Tito y con Nacho, pero yo a veces lo que me gusta hacer es, leemos el problema todos juntos, lo piensan un ratito, 10 minutos, lo plantean, intentan ver, digamos, hasta dónde llegan con las ecuaciones y demás, y después lo charlamos todos juntos. ¿Sí? No sé si les parece o si son muchos los que se tienen que ir antes para OP2. O sea, antes digo, si tienen que viajar hasta Ciudad. En función de eso, si les parece, yo proyecto, leo el ejercicio, si tienen dudas las vemos, y si no, les dejo un ratito para que piensen y lo charlamos todos juntos. Consulta adicional. Vieron, subí hoy hace no tanto tiempo el archivo, el problema de hoy. ¿Lo pudieron bajar del campus? ¿O alguno tuvo algún problema? Yo no lo bajé, pero no es que no tuve un problema, estuve trabajando, así que si lo mandaste, si sirve de algo. Ok. No, no, está perfecto, no hay problema. Solo para saber, digamos, si en algún momento por lo menos pudieron ingresar al campus o no, si alguno tiene algún problema, me avisa. Comparto el ejercicio, lo leemos y lo piensan un ratito. Avísenme ahí si ven. Sí, sí, se ve. Excelente. Bueno, estamos en la guía 2, problema 4. Y el problema dice lo siguiente. En un equipo se procesan en contracorriente dos soluciones acuosas de SO2 con aire puro para obtener un producto líquido con el 0,5 de dióxido de azufre. Las corrientes líquidas entran al equipo en las zonas más adecuadas. Y nos dan los siguientes datos. Nos dicen que la corriente L1 es 2 veces la corriente L2 y son 200 kilomol/hora. Nos dan la composición del L1 en el tope, la composición de L2, el equilibrio y el caudal de gas que vamos a usar, de aire en este caso. Y nos pide calcular la concentración final de SO2 en el gas, la concentración en el aire al ingreso de la segunda corriente líquida, el número de etapas totales y el número de etapas totales si la mezcla de las dos corrientes líquidas se realiza previo al ingreso del equipo. Antes de que lo piensen un ratito, cuéntenme qué tenemos hasta acá, qué datos tendríamos que usar o qué, digamos, cuáles son las incógnitas, qué consideraciones vamos a hacer. Empecemos a charlar un poco, los que estén, digamos, con más gente y demás, si quieren escribir, leo el chat también, como para pensar todos juntos qué tendríamos que ir haciendo, qué cosas tenemos que verificar, ideas, por lo menos. ¿O prefieren que les dé directamente 10 minutos y lo piensan y leen tranquilos, tranquilas? Con una respuesta damos por cerrada la votación. Ok, perfecto. ¿Qué más deberíamos considerar además de... Gracias, Bruno. Perfecto. ¿Qué es lo que deberías chequear?
Perdón, Cande. Yo diría, o sea, pueden grabar lo que quieran, pero si vamos a pensarlo 10 minutos, por ahí al pedo empezar ahora. Si quieren, empiecen a grabar cuando volvamos. Bien, gracias, Bruno. Em, ok, piénsenlo hasta, planteen el ejercicio, planteen las ecuaciones, hagan el esquema básico de lo que estamos queriendo calcular y en 7 minutos y cuarto arrancamos con la resolución y ahí, si te parece, Cande o Rocío, no sé cómo te dicen, pueden empezar a grabar. ¿Les parece? Bien. Yo les dejo acá el enunciado proyectado y cualquier cosa me preguntan.
Bueno, ¿estamos? ¿Están por ahí? Sí. Bien, gracias. Bien, entonces, ¿cómo arrancaron? ¿Qué hacemos? ¿Qué cosas tenemos? ¿Qué es esto? Preguntas básicas, ¿no? ¿Esto es una absorción o una desorción? ¿Y por qué? Una desorción, ¿Por qué desorción? porque va del líquido al gas. Porque va del líquido al gas. Perfecto. Entonces, ¿qué esperamos que suceda? O sea, ¿qué cosas vamos a hacer? Si vamos a graficar, ¿cómo va a ser ese gráfico? ¿Qué cosas sabemos? Yo empiezo con este tipo de preguntas para que nosotros empecemos a tener una idea de con qué nos vamos a encontrar, más allá de los números. Los números después los hacen. El gráfico va a estar, o sea, la línea de operación va a estar por debajo de la curva de equilibrio. Bien, muy bien, perfecto. ¿Qué más sabemos? ¿Qué otra particularidad tiene este problema? Bien, ¿alguno puede responder la pregunta de Renzo? Ahora lo vemos igual, obviamente. ¿Cómo se imaginaron este equipo?
yo supongo que la corriente de 3% entra a mitad de la torre del equipo. Y si está bien calculado, sería justo en el punto donde el líquido ya alcanzó esa concentración. Bien, perfecto. ¿Y por qué haríamos esto? O sea, perdón, antes que sigan. Nosotros lo que decimos es, bueno, ok, yo entro con un líquido que tiene el 7% de composición, de contenido de CO2 en ese líquido, porque yo quiero limpiarlo, digamos, purificarlo. Quiero sacarle SO2 a ese líquido. Entonces quiero llevarlo de 7 a 0,5. Entonces lo pongo en contacto con aire, etcétera, va absorbiendo. Y además yo tengo otra corriente que está un poco más pura que esa y tiene un 3%. Entonces lo que decía Maxi es, yo primero pongo la del 7% y después en algún momento cuando ese líquido que viene bajando justo tiene 3%, lo ideal sería meter esa segunda corriente. Entonces, hasta acá Renzo se entendió cómo sería la idea y yo tengo una única corriente de gas que circula a lo largo de todo el equipo. Bien, excelente. Ahora, ¿por qué se imaginan que haríamos esto? ¿Por qué pondría primero la corriente de 7 y después la corriente de 3? ¿Qué beneficio me da esto? Si es que me da un beneficio y eso en parte... Perdón, Justi, te hablé encima. Usar un solo equipo. Con un solo equipo podés llegar a la misma concentración partiendo de dos corrientes que inicialmente estaban a distintas concentraciones. Ok, eso es una muy buena respuesta. Y le sumo una siguiente pregunta que tiene que ver con el ítem D, que obviamente ya vamos a llegar, y tiene en parte que ver con lo que está diciendo Bruno ahí. ¿Por qué no la mezclaría al principio? O sea, en lugar de tener digamos, un equipo en donde yo le tengo que meter una corriente lateral, que eso tiene una complejidad constructiva, ¿por qué no mezclo las dos corrientes y las meto desde el principio? ¿Qué se imaginan? Bruno, puede ser que el equilibrio tenga una forma rara. ¿De qué depende el equilibrio? Ok. Vos estás diciendo, necesito mantener las corrientes separadas porque si el equilibrio tiene una forma rara, me puede afectar el hecho de mezclar las dos corrientes. ¿Eso estás queriendo decir? Claro, yo por lo que vimos ayer, lo que decía es Ujú. que si ponele como que se aplana el equilibrio en el medio, entonces no lo puedes cruzar directamente con la curva de operación, entonces quizás en un principio tenés una que tenga una pendiente un poco mayor hasta que superes esa planicie y después lo puedes como acostar, digamos. No Ok, sé si eso tiene sentido. podría pasar algo de ese estilo, pero hay una razón mucho más importante por la cual yo mantengo esta corriente, digamos, inicial y después le meto otra corriente. Puede ser que porque ya tenías algo más diluido y si lo mezclas antes, como que lo estás concentrando antes de... Sí, eso es cierto. También lo podemos pensar al revés. Tenía algo más concentrado, que es el del 7%, y yo lo mezclo y de pronto tengo algo que más o menos va a quedar por la mitad, dependiendo obviamente de la relación de caudales. Pero, Fuerza digamos, impulsora, perdón. ¿en qué sentido fuerza impulsora? Si yo lo tengo, o sea, si yo las mezclo al principio, va a estar más diluido, o sea, disminuyo la fuerza impulsora. Bien, muy bien. Esa es una gran razón por la cual no lo haría. O sea, disminuís la de una etapa, una etapa no, una sección del equipo. ¿Sí? O sea, yo, obviamente, la fuerza impulsora que tenga entre mi gas y el 7% es mayor que la que tenga entre el gas y el 3%, si los tengo todos separados. De alguna manera, lo que nosotros decimos es, bueno, ok, hasta que yo llegue al 3%, aprovecho mucha mayor fuerza impulsora. ¿Y qué otra cosa tiene impacto, además de la fuerza impulsora?
¿Alguna idea? Si no, avanzamos. No se preocupen. O sea, yo les tiro todo esto sin escribir nada. Ok, ¿por qué necesitaría más caudal de gas? Puede ser que, o sea, tiene todo que ver con lo mismo, pero si dijimos que disminuía la fuerza impulsora, de alguna forma estamos juntando un poco más la curva de equilibrio con la curva de operación, y entonces al trazar los los escalones, encontraríamos que necesitamos más platos para hacer ese caso que en vez de separarlo. Bien, eso es lo que nosotros deberíamos concluir al final de todo este ejercicio. Ojalá suceda, pero sí, seguro que está relacionado. Y hay una cosa más que es cercano a lo que me está diciendo o podría ir de la mano de lo que está diciendo Bruno. Bruno dice, necesitas más caudal de gas. ¿Por qué más caudal? O sea, si, digamos, si viene de la mano con lo mismo que decía Justina recién, digo, bueno, ok, si yo disminuí la fuerza impulsora, puede ser que necesite, ok, podría ser. Avanzamos un poquito y después les vuelvo a hacer esta misma pregunta a ver si se nos ocurre algo nuevo. Entonces, este es el esquema, ¿sí? Que es un poco lo que veníamos charlando. Yo tengo una corriente líquida que la tiro desde el principio, que es la que está más concentrada, y va bajando a lo largo de todo el equipo. ¿Sí? Y una corriente inicial de aire que entra por la base del equipo y que va subiendo a lo largo de todo el equipo. En algún punto intermedio, yo voy a meter esta corriente lateral que tiene una concentración menor. ¿Sí? ¿Dónde? Bueno, me encantaría poner justo esta corriente cuando el líquido que viene bajando y que viene bajando por el equipo y además viene bajando su concentración, en el momento en que justo tenga la misma concentración, ese sería el punto óptimo. ¿Sí? Acá no estoy diciendo nada nuevo. Los datos que tenemos son las composiciones y los caudales de las dos corrientes líquidas. Sabemos cuál es la composición que queremos obtener en el líquido a la salida de este equipo. Y también conocemos con qué vamos a hacer esta separación. ¿Sí? Esperen que yo me olvidé si el caudal... Sí, conocemos caudal de aire y qué otra cosa vamos a decir de este aire. Está puro. Excelente. El aire está, digamos, no tiene contenido de dióxido de azufre, con lo cual entra con I igual a 0. ¿Podemos cerrar ya el balance de masa? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Y algo habían mencionado antes de arrancar. El caudal de gas lo tengo. Me dice que es 200, si no me equivoco, perdón, vuelvo un segundo, 200 kilomol hora. ¿Cómo haría yo para cerrar un balance de masa? ¿Lo puedo hacer? Sí, no. Es lo que dijimos de que asumimos que están diluidas, entonces los caudales, o sea, el caudal no va a variar con la composición. Bien, muy bien, Pablo. Lo único que tenemos que suponer nosotros para poder cerrar este balance de masa es decir que este caudal G se mantiene más o menos constante. Y que este caudal L se va a mantener más o menos constante como la suma de estos dos. Esto es considerando que las soluciones son diluidas. Si no pudiéramos hacer eso, ¿qué tendríamos que hacer? Usar relaciones. Ok, y si usáramos relaciones, ¿podemos resolver este balance de masa? Bien, Bruno dice sí. Ok, ¿por qué podríamos? ¿Qué tendríamos de distinto? Perfecto. Acá, caudal, este de acá es GS puro y por lo tanto, una vez que nosotros pasamos a base libre de lo que se transfiere, el GS acá en el tope sigue siendo el mismo. ¿Qué más tendríamos?
El I, obviamente, lo podemos pasar a relaciones y va a seguir siendo 0. Perfecto. Bien, en el medio, ¿qué es lo que te cambia, Bruno? Ah, el LS, ok. Sí, o sea, voy a tener un LS1, o sea, una cantidad de líquido libre de SO2 que estoy metiendo por el tope, y voy a tener un LS2, que es caudal de líquido libre de SO2 que meto por el medio. Con lo cual, acá, obviamente, los LS es lo mismo, así que los puedo sumar entre sí. Sí, o sea, así como acá nosotros decimos, vengo con L1 y después le sumo L2, si lo hago en relaciones, voy a tener LS1 y le sumo LS2. ¿Sí? Entonces, diluido o no diluido, yo conozco, o sea, las fracciones molares las puedo pasar a relaciones en todos los casos, y los caudales los puedo pasar a caudal libre de lo que se transfiere. Con lo cual, la cantidad de información que tenemos es la misma y la única incógnita que nos quedaría es calcular la concentración de tope del gas. ¿Sí? Bien. Avanzo un cachito más. Lo de las soluciones diluidas lo charlamos. Dijimos, en principio parecería que sí, porque es todo menor a 10%, pero ¿qué es lo que dijimos que tendríamos que chequear al final de todo? Que la concentración del gas sea menor a 10% a la salida. Perfecto. Lo que tenemos que chequear es que este I de tope no supere el 10%. ¿Sí? Si este caudal de gas fuese más grande que el caudal total de líquido, podríamos estar seguros de que eso va a suceder. Como es del orden, está bueno chequearlo. Y si fuese mucho menor, probablemente sea más complejo considerarlo. Entonces, como el equilibrio que nos dan es una recta en fracciones, es más simple en principio trabajar en fracciones si tengo estas condiciones. O sea, todo parecería indicar que podríamos trabajar tranquilamente con soluciones diluidas. Si yo quiero estar seguro y no me la quiero jugar, puedo pasar todas fracciones, el equilibrio también, perdón, a relaciones, el equilibrio también, y ya me saco un problema de encima. Entonces, algunos comentarios creo que ya lo charlamos, pero lo repasamos rápidamente. Solución diluida, decimos, si son menores al 10% y los caudales son del mismo orden de magnitud, consideramos que la cantidad transferida no impacta los caudales totales. ¿Sí? O sea, la gracia de decir si es diluido o no, en realidad no tiene que ver con la concentración, sino con cuánto caudal estoy transfiriendo para que cuando nosotros en el balance de masa consideramos que el caudal se mantiene constante, sea más o menos correcto. ¿Sí? O sea, en realidad, sea mayor o menor al 10, si yo tuviese, no sé, 98% y quiero pasar a 98,5%, quizás, por más que la concentración, perdón, que la solución no sea diluido, el caudal en el que yo transfiero no me impacta en el caudal total. Entonces, quizás en ese caso también puedo sacar como factor común los caudales. ¿Sí? Nosotros lo pensamos de esta manera, pero lo que les quiero remarcar es, no me importa tanto el porcentaje, digamos, la concentración en sí, sino cuánto estoy transfiriendo. O sea, cuando nosotros suponemos soluciones diluidas, lo que hacemos es considerar que los caudales se mantienen más o menos constantes. Eso es lo que nos importa para trabajar. ¿Sí? Alimentación en punto óptimo. Lo que dijimos sería ideal que yo, a medida que voy bajando con el líquido y el líquido se va purificando, consiga meter la inyección lateral justo en la etapa donde yo tengo la misma concentración. ¿Para qué? Para justamente aprovechar al máximo todo lo que veníamos diciendo de una zona con mayor fuerza impulsora y una vez que llego a este 3%, mantengo esa fuerza impulsora hasta que llego al 0,5. ¿Sí?
Y recta de operación, algo mencionamos, y es que el impacto que tiene la inyección lateral justamente es que cambiamos la recta de operación. ¿Por qué? Porque cambiamos los caudales internos del equipo. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos eso en la recta de operación? ¿Qué impacto va a tener? ¿Y cómo, digamos? La pendiente va a estar más cerca de la curva si aumento el L. Perfecto. O sea, la pendiente de la recta de operación es L sobre G. Entonces, al momento en que nosotros agreguemos esa cantidad de líquido, sea cual sea, la pendiente L sobre G aumenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer en este caso? Dentro de nuestro equipo vamos a tener dos rectas de operación. O sea, la recta de operación es única, pero vamos a tener dos tramos de la recta de operación con pendientes distintas. ¿Sí? L1 sobre G va a ser la pendiente del tramo superior del equipo, y L1 más L2 sobre G va a ser la pendiente de la recta de la zona inferior de la columna. ¿Ok? Esto es lo mismo que vimos recién, solo que lo acostamos y se parece más a la forma en que solemos dibujar a veces el equipo con etapas. No tiene ninguna magia. Y este mismo volumen de control que planteábamos recién, lo hacemos punto por punto. Con este volumen de control, ¿cómo sería el balance de masa? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta zona del equipo? ¿Qué corrientes ingresan a este volumen de control? L1, L2, Sí, el gas ok. y bueno, sale el líquido, digamos, final. ¿Y qué más sale? Bueno, y el gas en el plato N sería. Perfecto. ¿Y qué conocemos de todo eso? O sea, de L1 y L2. ¿Qué composiciones tienen? Sé la composición de 2. Tiene la misma, así que va a ser 3%. Bien, ¿por qué tienen la misma? Porque vos metes L2 cuando L1 lleva la composición de L2. Excelente. ¿Sí? ¿Todos siguieron eso? O sea, este L1 que viene bajando, la composición ya no es X tope. Va a tener otra composición que parte de nuestra suposición, es decir, cuando justo la composición del líquido que viene bajando tenga la composición X' o X2, la que yo quiero alimentar, ahí meto la siguiente corriente. ¿Sí? Y de este volumen de control, como decíamos, también va a salir un gas con una cierta composición que no conocemos, que va a salir del plato N que aparezca acá. ¿Sí? Si yo empiezo a contar de acá para abajo. De acá para arriba, perdón. ¿Ok? Entonces, como decíamos, tengo L1 más L2 por la misma composición. Entra el aire en la base. Va a salir en la misma cantidad de líquido porque estamos considerando diluidas con la composición a la que yo quería llegar. Y sale este caudal G con una cierta composición que no conocemos. ¿Sí? Esta es la pendiente de la que nosotros estábamos hablando antes. Y básicamente la única incógnita de este volumen de control es la composición de ese gas. ¿Sí? Yo lo dibujé, me había olvidado que estaba antes, así que vamos a borrar. Bien. ¿Sí? Cálculo esa composición.
No me acuerdo si era una de las preguntas iniciales. Bien, perfecto. Respuesta del ítem B. Que en realidad, digamos, como en la vida real, la verdad, me importa poco cuál sea la composición de ese gas, porque la verdad es que sigue dentro del equipo y yo no lo voy a estar sacando ni necesitando para nada. Bien, si vamos a la segunda, al segundo volumen de control, o sea, la parte superior de este equipo, ¿cómo sería el balance de masa? ¿Qué corrientes entran y qué corrientes salen? Una consulta en el anterior. ¿Vale? X prima, Sí, no entiendo quién es. O sea, si es la composición con la que entra L2, sí. ¿no es distinta a la composición asociada al caudal L1 más L2? No, porque lo que estamos diciendo es que L2 va a ingresar Cierto. en el punto óptimo. Sí, está bien. O sea, 0,3 sería. No, 0,03. 0,03, 3%. Bueno. Sí. Bien. Bien, entra L1 con X de tope, G con este Y' que acabamos de calcular, o sea, el que está dentro de la columna, y salen L1 con el X', que es lo mismo que habíamos dicho recién, y el G con el Y de tope. Perfecto. De acá tenemos esta otra pendiente que va a gobernar en este tramo del equipo. Y de nuevo, la única incógnita que tenemos es Y de tope. Con este resultado, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos dice? ¿Qué información importante nos da esto que acabamos de calcular? Que está diluido. Perfecto. O sea, esto nos confirma que nuestra suposición de diluido es correcta porque tiene 7,8%. ¿Sí? Fíjense igual que 7,8 es mayor que el 7 que teníamos. O sea, si eso hubiese estado más cerca de 10, hubiésemos tenido menor caudal de gas, esto podría haber pegado en el palo, o sea, podría haber ido de nuestra suposición inicial. ¿Sí? Esto que hicimos así, ¿de qué otra manera lo podríamos haber hecho? Perdón, esto ahora lo vemos. Cambio de idea. Avanzo, perdón, Ambi. Avanzo un cachito más. Vamos a la parte gráfica que me interesa que la empecemos a pensar. ¿Por qué? Porque esto es distinto de lo que veníamos viendo. Nosotros tenemos dos rectas, o sea, de nuevo, tenemos una única recta de operación con dos tramos distintos. ¿Sí? Una recta de operación en la base del equipo, que era el verde que habíamos visto antes, o sea, este volumen de control, ¿sí? Que está gobernada con una pendiente que es L1 más L2 sobre G. ¿Sí? Que es, digamos, va a ser la mayor pendiente que tengamos en este tramo. Nosotros, para construir esta recta, teníamos bastante información, porque conocíamos el I de base, que es 0, ya habíamos calculado el I intermedio, que va a estar por acá, pero si no lo hubiésemos calculado, teníamos otras formas de construir esta recta. Conocíamos I de base y el X de base, que es este de acá, el 0,005, o sea, el 0,5%, que es este punto de acá. Conocíamos también cuál es el X hasta donde íbamos a llegar con ese tramo del equipo, que es el 3%, en el que dijimos que vamos a alimentar esta segunda corriente, o sea que esto lo teníamos fijo. Y conocíamos L1, L2 y G. O sea que con este punto fijo y la pendiente, podíamos calcular, o sea, podíamos graficar esto y obtener ese mismo I', ¿sí? O sea, resolver el mismo balance de masa, básicamente. ¿Sí?
Y una vez que conocemos este punto, podemos trazar el siguiente tramo. ¿Y cómo va a ser este tramo? O sea, la parte superior de la columna. ¿Qué característica tiene en comparación con la parte inferior? O sea, está claro que a partir de este punto que yo alimenté lateralmente, la pendiente cambia. ¿Cómo cambia? Es más chica. Perfecto, va a ser más chica. Entonces, O sea, está más alejada de la curva de equilibrio. bien, excelente. O sea, yo voy a tener algo de este estilo. ¿Sí? Que está dibujado. Ahí está. ¿Sí? O sea, yo venía, en realidad depende desde donde lo mire, ¿no? Si lo pensamos desde arriba para abajo, yo venía con una pendiente, L1 sobre G, y en este punto que llego con el líquido a 3%, le agrego líquido. Le agrego una corriente con esa misma concentración para que siga en el equipo. Y la pendiente de esta parte inferior es mayor porque es L1 más L2 sobre G. ¿Sí? Lo podemos pensar de cualquier manera. ¿Por qué arranqué desde este punto a graficar? Porque es el punto que yo conocía. O sea, yo sabía cuál era mi base, conocía mi caudal y mi composición de gas de entrada y sabía a dónde quería llegar con el líquido. O sea, mi problema era el líquido. Este punto de acá arriba nosotros no lo conocíamos. Y este punto intermedio tampoco lo conocíamos. Por eso arranqué con el gráfico desde la parte de abajo. ¿Sí? Y obviamente la solución que nos da este gráfico tiene que ser lo mismo, la misma solución de nuestro balance de masa. ¿Sí? El 0,078 y este que era 0,03 no sé cuánto. ¿Sí? ¿Se entendió esta forma de resolverlo? O sea, lo podíamos hacer tanto gráficamente como analíticamente. Bien. ¿Cómo calculo cantidad de etapas? Con los escalones trazando triángulos entre equilibrio y curva de operación. Bien. ¿Vieron cómo se llama eso? Bien. Muy bien. Perfecto. Nosotros acá vamos a utilizar McCabe-Thiele para calcular esto, la cantidad de etapas que implica esto que acabamos de graficar. ¿Sí? Entonces, como bien dijeron, nosotros vamos desde cualquier punto, o sea, ahora empecé por la base, pero podría haber empezado por arriba. Voy desde el punto de la recta de operación hasta el equilibrio y el equilibrio de nuevo a la recta de operación. ¿Sí? Y eso es una etapa. Sigo con el mismo camino y sigo contando etapas hasta que termine mi recta de operación. ¿Cuántas etapas tenemos? 8, perfecto. O sea, con 7 me quedo corta, con 8 me paso un poco, pero yo necesito asegurarme que esto cumpla hasta donde yo necesitaba. ¿Sí? O sea, la realidad me va a decir que en lugar de llegar a 0,5% de composición en el líquido, seguramente separe más. ¿Sí? Porque en realidad las 8 etapas me van a hacer separar más. ¿Está bien? ¿Y en qué etapa alimento? ¿Cómo se llega, o sea, al número?
no es que tengo una etapa de más, tengo un cacho de etapa. ¿Sí? O sea, fíjate que 7 me hubiese dejado en este punto, en donde yo no, digamos, no coincide con mi corriente de entrada en realidad. ¿Sí? Nosotros cuando trabajamos de esta manera, la idea no es que ustedes recalculen cómo sería esta última etapa. La idea es que ustedes se queden con decir, yo con 8 etapas me aseguro que esto funciona. Y la realidad es que después voy a poner por ahí un poco menos de gas y voy a obtener exactamente la composición que quiero en el líquido. ¿Sí? O sea, se va a modificar un poco la recta de operación, no importa. ¿Se entendió? O sea, yo con 8 me aseguro de que puedo cumplir con esa especificación. Perfecto. Esto es lo que nos preguntaba. Y ahora vamos a este último punto que es importante para pensar un poco por qué o qué esperamos que suceda. Un poco dijimos, me parece que si mezclo todo antes no estaría bueno. Ok. Ah, perdón, me olvidé esa parte. Bien, ¿en dónde alimentaríamos? En la sexta. En la sexta empezando de abajo, ¿no? Claro, o sea, entre la quinta y la Correcto. sexta. ¿Sí? O sea, es lo más parecido a esa etapa. O sea, que no me quede justo en ese punto implica que voy a tener una pequeña discontinuidad, una mezcla medio de dos composiciones distintas. Es otra de las cosas que obviamos para este punto. ¿Sí? Puedo decir la quinta desde abajo, la tercera desde arriba, como quieran. Bien, y ahora sí. ¿Qué pasa si mezclamos esto previo a la alimentar al equipo? O sea, en lugar de meterle una corriente en el medio del equipo, yo mezclo todas las corrientes antes y hago un único agujero a este tacho para meter líquido. ¿Qué impacto vamos a tener? Algo hablamos. ¿Cómo podemos hacer para, de alguna manera, comprobar si nuestro concepto previo o un poco el sentido común de ingenieros está de acuerdo con los balances o no? ¿Cómo sería el balance de este equipo pensado de esta manera? Bien, o sea, calculo el X mix y lo que voy a tener es una única corriente, perfecto, un único volumen de control, una única corriente de líquido de entrada y calculamos el I de tope. Ok, vamos con eso. ¿Sí? Básicamente es un balance de masa total, donde yo pongo todo lo que ingresa y lo que sale de este volumen de control, que lo puedo pensar igual que antes. Esperen que vamos a hacer. Fíjense que este volumen de control que acabamos de poner es lo mismo que si yo hubiese hecho un volumen de control así. ¿Sí? Yo hago esto como único volumen de control, no me fijo en dónde entra cada uno, sino digo simplemente yo mezclo todas estas corrientes, L1, L2 y G, y salen estas otras dos corrientes. ¿Sí? Vuelvo, perdón, a donde estábamos. ¿Y qué obtuvimos? ¿Cómo es este resultado respecto del anterior? Es el mismo, ¿Y entonces? pero se van a necesitar más etapas porque no hay el cambio de dependiente, no se da. Ok, excelente.
¿sí? O sea, el balance de masa es el mismo. Yo mezclé las mismas corrientes y salió lo mismo. O sea, si yo el líquido sale con la misma composición que antes, no se crea ni se destruye masa. Todo ese SO2 que no sale con el líquido, sale con el gas. ¿Sí? Ahora, más allá del balance de masa, lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es cuán grande va a ser este equipo. ¿Sí? No va a ser lo mismo que yo los mezcle o no. Entonces, como decía Maxi, si la fuerza impulsora no es igual a lo largo del equipo, entonces la cantidad de etapas no va a ser la misma y por lo tanto la torre no va a ser igual de grande. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? O sea, el balance de masa es exactamente igual. Si yo lo pienso en, como decíamos antes, y ahora yo quiero graficar esta distribución, digamos, sí tengo que calcular este X mezcla. Entonces, en lugar de alimentar una corriente L1 con 7% y después alimentar L2 con 3%, yo estoy alimentando un L1 más L2 con 5,6. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar qué es lo que pasa. Yo en lugar de tener, como tenía antes, una pendiente L1 más L2 sobre G hasta este tramo del equipo, yo tengo esa misma pendiente a lo largo de todo el equipo. ¿Sí? Es cierto que el equipo, en nuestro caso, es como que termina antes, ¿sí? Porque antes nosotros teníamos que llegar hasta un X, que era 7%. Ahora llegamos hasta el X mix. ¿De acuerdo? Pero fíjense que todo este tramo que mantiene, o sea, como la columna tiene una única relación de caudales a lo largo de todo el equipo, toda esta zona, en donde yo antes trabajaba con una fuerza impulsora mayor, ahora trabaja recontra pegada al equipo, al equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora para comprobar si era mejor o no mezclar o alimentar lateralmente? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Comparar las etapas? Excelente. Contamos etapas de este nuevo equipo y comparamos. Esperaríamos que esto nos dé mayor cantidad de etapas que la anterior. Que es como que yo perdí un poco de eficiencia con esto de mezclar dos corrientes que tenían distinta composición. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que ver es que el hecho de achicar el equipo, porque mi corriente de entrada es 5,6% en lugar de 7%, ese achique de equipo no llega a compensar la pérdida de fuerza impulsora que tengo en todo este tramo. Y fíjense que antes nosotros necesitábamos 7 y un cachito, y ahora necesito 8 y un cachito. ¿Sí? Entonces, efectivamente necesito una etapa más. ¿Está bien? ¿Queda claro esto? ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Excelente. Número de etapas, 9. Ok. Más etapas que antes, entonces efectivamente no me conviene. O sea, tengo que evaluarlo, obviamente. Y una cosa más, que lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos hidráulica de torres. Yo antes tenía un tramo del equipo donde estaba circulando menos caudal de líquido. Entonces, hasta quizás esa zona, digamos, la parte superior del equipo, hasta podría ser más chiquito, digamos, de diámetro. ¿Sí? Porque tengo menor caudal circulando por esa zona. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante. Se los tiro como para que también consideren, digo, más allá de la fuerza impulsora, en este tramo de la torre, en el otro, con la otra disposición, circulaban menos caudales internos. ¿Sí? Menores volúmenes dentro de la columna. Bien, y por último, digamos, si nosotros quisiéramos hacer esto analíticamente,
el conteo de etapas, lo que hay que hacer es ir haciendo el balance de masa etapa a etapa. Que eso sé que lo estuvieron viendo. Los comento rápidamente. O sea, yo parto de nuevo, tengo que partir sí o sí desde la base porque es donde yo conozco todo. O sea, conozco el caudal y composición del gas y conozco cómo quiero que salga mi líquido. Y lo que hago es plantear el balance de masa en una etapa. Y lo que me encuentro es que en realidad yo tengo dos incógnitas. Entonces, ¿qué otra información necesito agregar a esto para poder resolverlo? Y si quieren, pueden pensar, digamos, como ayuda, ¿cómo hicimos en el gráfico para contar etapas? Bien, excelente, Bruno. O sea, lo que me falta agregar a esto es decir, ok, estoy haciendo el balance en una etapa. Y lo que nosotros consideramos es que las corrientes que salen de esta etapa salen en equilibrio. ¿Que cuáles serían en este caso? ¿Qué corrientes, o sea, qué datos son los que tenemos para poder plantear el equilibrio? XNP y INP, perfecto. Y el XNP para nosotros es la concentración de salida del líquido del equipo, o sea, el 0,5%. Entonces, yo sé que esta corriente de líquido de 0,5% está en equilibrio con un gas. Y nosotros conocemos el equilibrio. Entonces, podemos conocer cuál es esta composición. Se me va una de las incógnitas que tenía y calculamos el líquido que entró, o sea, la composición de líquido que entró a esa etapa. ¿Sí? Acá le debe faltar un 0. Es muy alto, si no. Bien, esto es una etapa. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para contar etapas de forma analítica? Hago este balance para la primera etapa y termino obteniendo un líquido, la composición del líquido que entra a esa etapa. Yo tengo que hacer n balances. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo digo, sí, esta era la última etapa? O la primera en este caso. ¿Cuándo paro de hacer este circuito una y otra vez? Porque yo lo que haría ahora es ir al siguiente volumen de control. O sea, la etapa n-1. Y tengo que plantear de nuevo el balance de masa, me van a faltar dos composiciones, voy a tener que ir al equilibrio y volver al balance de masa para resolver. ¿Cuándo paro? Cuando llegas a la especificación, Pensé que yo la especificación la propuse acá. O sea, yo dije acá que este era el 0,5%. Entonces, ¿cuándo voy a parar en realidad? Como que ahora estoy haciendo un cálculo en el otro sentido. Yo empiezo a calcular hacia acá. cuando la composición coincida con la que está en el top. Sí, si tengo o sea, si hice el mix. Acá en realidad, si quisiera hacer, digamos, todo el ejercicio tal cual lo planteamos desde un principio, yo voy a tener un primer corte cuando el X que yo obtenga en una cierta etapa sea el 3%, y ahí voy a decir, o 3 en realidad tendría que asegurarme de que sea un cachito menos de 3, o lo más cercano a 3 posible, porque en realidad ese es mi punto de alimentación óptimo. Y una vez que hago eso, digo, ok, tengo tantas etapas hasta la alimentación lateral, si voy de abajo para arriba. Sí. Y el siguiente balance de masa, de la etapa anterior a que yo alimente, lo que voy a tener en realidad es, bueno, acá, en realidad solo voy a tener L1. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y voy a seguir con el mismo procedimiento, y ahora sí,
hasta obtener un cachito menos que nuestro 7% que teníamos a la entrada. Claro. ¿Sí? Sí, perfecto. Excelente. O sea, obviamente esto es muchísimo más trabajoso que hacerlo gráficamente. ¿Sí? Gráficamente nosotros ya tenemos la ecuación de la curva de equilibrio y tenemos nuestra relación de caudales que nos permiten ir y volver del balance de masa a la ecuación de equilibrio mucho más fácil que tener que hacer 2 cálculos, perdón, por cada paso. ¿Se entendió? Sí, gracias. Excelente. ¿El resto? Bien. Bien. Entonces, esto para que lo vean no tiene mucha más magia, pero en realidad es lo que acabamos de hacer, solo que le vamos poniendo numeritos. ¿Sí? Conocemos la base, nos vamos a la ecuación de equilibrio y obtenemos la corriente que sale en equilibrio con este líquido. Volvemos al balance de masa del plato, de ahí a la siguiente ecuación, o sea, lo mismo que acabamos de decir, pero con un poco más de palabras. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Esto es todo el ejercicio de hoy. O sea que los libero antes para que los que tengan que viajar viajen y los demás puedan merendar. No siempre están felices, pero los que, si tienen preguntas, adelante, y si no, quedan liberados. Liberadas. A mí me quedó una duda con el tema de las soluciones diluidas. Dale. En realidad lo que vos estarías mirando sería el delta de concentraciones, porque eso es lo que te importa, además de los caudales. No, lo que me interesa es justamente el delta de masa transferida. El delta de masa transferida no, el delta de caudal, o sea, la cantidad de masa transferida. ¿Sí? Yo lo que no quiero es que los caudales internos varíen demasiado. ¿Sí? O sea, si yo transfiero mucho, si cambia mucho la composición, si paso, no sé, del 30% al 1%, más allá de que ese porcentaje sea grande, lo que a mí me afecta cuando nosotros hacemos un balance de masa. Cuando nosotros hacemos esto, en realidad, el L1 y L2, con X base o con quien sea, lo que estoy considerando es que no varían, se mantiene constante. Y obviamente esto es 100% mentira. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace cualquiera de estos equipos es transferir masa. Entonces, seguro que L1 en el tope no es igual al L que sale. Segurísimo. Ahora, nuestra consideración de soluciones diluidas tiene que ver con decir que, por más que yo esté transfiriendo masa, la variación de ese caudal no es apreciable. ¿Sí? Si querés, lo que podemos hacer es calcular justamente cuánta masa se transfirió. ¿Sí? Vamos a la parte de la mezcla que va a ser más fácil. Ok, listo, directo. Que mezclamos todo. LMix. Fíjate que nosotros acá, o sea, esto de acá nos dice que, si no me equivoco, estos son 300, esto es 300 kilomol hora. Ahí. Bueno, kilomol hora, ¿sí? Este es el L1 más L2. ¿Ok? Y nosotros, de esta cantidad que teníamos 5,6% del SO2. ¿Ok? Y por otro lado, lo que sabemos es que el I de tope, este G, creo que era 200, ¿verdad? ¿Sí?
¿Hasta acá sí? ¿Me seguís, Rita? Lo que nosotros podemos hacer es justamente calcular qué cantidad de masa transferí. ¿Cómo hacemos eso? Una forma bastante simple, no del todo correcta, es decir, ok, estos 200 que yo ingresé a la salida, tengo un 7,8% de SO2. ¿Sí? O sea que en realidad voy a tener 14 casi, esto implica que tengo más o menos 15 kilomol hora de SO2. Es decir que, digamos, la diferencia, si yo entré con 300 de líquido, cuando salga mi L de base real va a ser aprox 300 menos 15. Se me fue. ¿Me seguiste? Sí, me cambié de celular. Sí, o sea, 300 menos 15 me da 285. Si yo calculo cuál es esta variación, es bastante chiquita. Sí, o sea, lo que considero es que más o menos, en números por ahí parece medio grosero, pero si vos lo pensás en porcentaje, la variación de líquido no es apreciable respecto de lo que estoy transfiriendo. Entonces considero que más o menos es constante a lo largo de toda la torre. ¿Ok? ¿Sí, no? Más o menos. Sí. Bien, por eso insisto, digamos, el diluido o no diluido, en realidad, no me importa tanto porque lo que a mí me interesa es saber si la variación de caudal fue mayor o menor al 10%. ¿Sí? Como variación de caudal. Si varía mucho, ya no lo puedo sacar factor común. ¿Sí? O sea, yo lo que necesito, digamos, lo que necesito decir es que, en este caso tengo otros caudales, ¿no? Pero lo que tengo que decir es que mi G de base, o el caudal, ya sea líquido o gas, tiene que ser más o menos parecido al G de tope, para decir que son el mismo. Si transfiero poco, eso es bastante cierto. Si transfiero mucho, ya tengo que trabajar con caudales libres de lo que estoy transfiriendo, porque me modifica mucho ese caudal total. ¿Ok? Perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ok, si no tienen más preguntas, nos vemos en principio el jueves que viene. Buenísimo, me alegro que hayan entendido. Si alguno después le agarra dudas, nos escribe o pregunta en la próxima clase. Genial, gracias. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.